El País Podcast. Es 21 de octubre de 1817. Estamos en Villa de la Florida, donde una joven pareja oriental está a punto de contraer matrimonio frente al cura Rafael Oubiña. No se imaginen una entrada triunfal de la novia ni grandes banquetes. Lo que sí hay es una ausencia inocultable. Falta el novio. Juan Antonio Lavalleja está por ahí peleando contra los portugueses el día de su boda con Ana Monterroso. Pero no se preocupen, porque Juan Antonio lo tiene todo controlado y designó a la persona justa para representarlo en el altar, su compañero de armas, Fructuoso Rivera. Estos dos compadres, que supieron acompañarse a tal punto que uno hizo las veces del otro en su casamiento, serán los responsables unos años después de liderar la gesta libertadora de los orientales que derivaría en el nacimiento de un nuevo país. Pero no fue solo un combate contra enemigos externos, también fue una feroz batalla entre ellos. Escuchen si no esta carta de Lavalleja Rivera en plena guerra contra Brasil. Le confieso como amigo que el mayor deseo que he tenido en este mundo ha sido el tener una entrevista con usted, pero los dos solos, en un cuarto a puerta cerrada y que nos diéramos más trompadas que mentiras ha echado usted en esta vida. O esta de Rivera a los insultos en esos mismos años. Lo que puede la ignorancia o la ingratitud y mala fe. No pierden estos miserables un solo momento de hacerme parecer como un traidor. La puta que los parió. Traidor les he de dar yo si se descuidan. Ahí los tienen a nuestros padres fundadores de su puño y letra. De sus sueños, arrojos y alianzas, pero también de sus caprichos y traiciones, surgió el Uruguay independiente. Soy Martín Tocar y junto con Faustina Bartaburu los vamos a estar acompañando en este podcast en el que vamos a recorrer el proceso de nuestra independencia a través de algunos de los personajes que marcaron esa historia. Con estos dos personajes, de alguna forma parteros de la patria, vamos a iniciar un recorrido por las historias de hombres y mujeres que fueron clave para entender el nacimiento de Uruguay. Un elenco variopinto conformado por orientales, porteños, portugueses, brasileños o ingleses, cada uno con intereses y visiones distintas sobre el lugar que ocupaban y el destino que debía esperarles a este pedazo de tierra y sus ciudadanos. Esto es Irritos Nulos Disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay. Un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Habitat. Episodio 1. Los compadres libertadores. Si hubiera que poner nombre y rostro al movimiento de 1825 que rompió con el dominio brasileño en la banda oriental e inició el tramo final hacia el nacimiento del Uruguay, es difícil encontrar mejor dupla que la de Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. Dos compadres cuyos arreglos y desarreglos fueron el telón de fondo del proceso independentista. Y es también la historia de dos amigos del alma que compitieron ferozmente por el liderazgo de su patria, que lucharon juntos con Artigas, que se quisieron agarrar a las trompadas en secreto, que se reconciliaron y pelearon una y mil veces hasta sus muertes, y que mientras hicieron todo eso, un poco queriendo y otro poco sin querer, vieron a esa patria convertirse en un país separado de la Argentina y el Brasil. Fueron vidas paralelas, en su principio y en su final. El que habla es Óscar Padrón Fabre, historiador y autor del libro Rivera, el artiguismo posible. Los dos son dos personajes, uno desde las tierras del este, como era Juan Antonio Lavalleja, y el otro, Don Frutos, más desde el corazón del territorio, pero desde la admirable alarma que levanta a los paisanos en 1811, se van a encontrar en Las Piedras, y desde ahí van a cabalgar juntos por nuestra historia. Ellos mantuvieron ese vínculo problemático, amatorio y odio durante toda su vida pública, ¿no? Porque quedaron en bandos muy enfrentados, pero siempre tuvieron esa capacidad de diálogo, incluso al borde del humor. Ella es la historiadora y docente Ana Ribeiro, autora de varios trabajos sobre el periodo independentista. Junto a otros colegas nos van a ayudar a entender quiénes eran estas dos figuras, por qué fueron tan relevantes y qué los unió y separó a lo largo de los años. Yo siempre lo describo a Lavalleja como esos cometas que de pronto emiten una luz rutilante durante un breve tiempo y después el universo se los devora de alguna manera. Bueno, un poco pasa con eso con Lavalleja, que tiene una actuación rutilante desde 1825 a 1828 y luego se apaga.
se apaga para prácticamente la intrascendencia. Y Rivera tenía una vocación esencialmente política, en su forma de ser, en su tratar de seducir siempre, en esperar la oportunidad, en que todos pueden ser hoy enemigos, pero tal vez mañana amigos, y a Lavalleja eso le costaba mucho más. El año decisivo, bisagra, el que los puso definitivamente en los libros de historia, fue 1825. Pero para entonces, Lavalleja y Rivera ya cargaban en sus espaldas con años de luchas en conjunto y unas primeras diferencias. Vayamos justamente unos años para atrás. ¿Te hago un recap y lo ponemos por 2? Españoles y portugueses se disputaron esta zona del mundo durante años, pero recién en la tercera década del siglo XIX se van a empezar a definir los contornos del Uruguay independiente. A comienzos de la década de 1810, José Gervasio Artigas lideró la Revolución Oriental contra el dominio europeo, pero diferencias con el gobierno unitario de Buenos Aires, en una lucha que entreveró múltiples fuerzas y alianzas, terminarán con Artigas exiliado en el Paraguay y la provincia oriental sometida al dominio portugués. Fue en ese contexto histórico que emergieron los nombres de los caudillos Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. En esos años de juventud y combates, los dos sellaron un vínculo de cercanía familiar en ese episodio que retratábamos al comienzo. Volvamos al casamiento. Como decíamos, en octubre de 1817 se casaban Juan Antonio Lavalleja y Ana Monterroso. Pero el bueno de Juan Antonio estaba por ahí, librando alguna batalla contra los portugueses y faltó a su propio casamiento. ¿Quién estuvo bancándole los trapos? Su compadre Fructuoso Rivera, que lo representó por poder. O sea que si hubiera habido fotos de ese casamiento, ¿veríamos a Ana y a Fructuoso en el altar? No creo que de la mano, pero sí. Un amigo con todas las letras. Diría más, un compadre. De hecho, distintos historiadores nos comentan que es probable que esa noche se haya sellado su vínculo de compadrazgo, algo que en esa época tenía una gran importancia. Era un vínculo muy fuerte el del compadrazgo, porque en un mundo todavía muy práctico en su catolicismo, era asumir el compromiso de la crianza si los padres no estaban. Un vínculo indisoluble. La fragilidad de la vida por las batallas, por las enfermedades, por accidentes, era muchísimo mayor que ahora. Eso generaba vínculos que eran como sistema de protección social. Rivera se había casado 2 años antes con Bernardina Fragoso, y ahora hacía de Lavalleja en su casamiento con Ana Monterroso. No podemos saber si hubo algún reproche por parte de Ana a su amado Juan Antonio por faltar a su propio casamiento, pero lo peor es que los, llamémosle, problemas de trabajo no terminaron ahí. Solo 5 meses después de esa noche en la que Ana tuvo que casarse con otra persona, Juan Antonio cayó prisionero de los portugueses. O sea, Juan Antonio, me faltás al casamiento y a los 8 meses te pierdo por un descuido. Media pila. Además parece que cayó preso por temerario, como nos explica el historiador Padrón Fabre. Lavalleja era un hombre muy impetuoso, siempre lo fue, consideraba que el mando militar era dar ejemplo estando adelante de sus hombres. Eso por un lado fortalece a sus hombres, pero es de altísimo riesgo de que el líder o el comandante sea herido o se pierda en batalla. Bueno, fue lo que le pasó cuando andaba por la zona de Valentines y es capturado por una partida portuguesa, y ahí entonces que quede prisionero y no pueda seguir peleando los 2 últimos años de resistencia. El episodio ilustra bien 2 cualidades de la personalidad de Lavalleja: corajudo, que en ocasiones puede ser sinónimo de temerario, y terco. No es por abonar estereotipos, pero Lavalleja, además de terco, era petizo. Un petizo corajudo y lanzado, pero que muchos describen como con poca cintura y escasa habilidad política. Alguien que no lo quería mucho, como el argentino y anticaudillista Vicente Fidel López, escribió que Lavalleja, en cuerpo como en ingenio, era un hombre corto. Y Antonio Díaz, un periodista del Piloto, periódico editado en Buenos Aires que acompañó de cerca la gesta de los orientales, lo describió así. Era de baja estatura, y en la época de la cruzada era ya algo grueso. Tenía facciones muy pronunciadas, nariz grande y corva, ojos y pelo castaños, carecía de bigote y su misma patilla que usaba abierta no era del todo abundante. ¿Y de Rivera qué sabemos? Bueno, a Rivera todos lo pintaban como un hombre contradictorio, enigmático, pero muy entrador, popular y seductor. Así lo resumía, por ejemplo, la pluma del periodista e historiador Lincoln Maistegui Casas. Rivera fue a la vez fiel y desleal, honesto y prevaricador, sincero y taimado, esposo amantísimo y escandalosamente infiel, pero siempre imprevisible, y a su manera, genial. Hombre de muchos pliegues, le llamaba Tomás de Matos, pese a que él le gustaba definirse como un oriental liso y llano.
De su aspecto físico resaltaba su tez morena, algo aceitunada, que en ocasiones le valió el mote de Pardejón por parte de sus enemigos. Si tuviéramos que invitar a uno de los dos a un asado, probablemente elegiríamos a Rivera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Capaz que te hace pasar como premium un asado de oferta, pero que te va a contar buenas anécdotas, eso seguro. A Lavalleja dicen que le gustaba la guitarra, así que podría acompañar con alguna serenata. Bueno, pero acá, además de algún asado, se estaban jugando cosas más importantes. Y como decíamos, a comienzos de 1818, Lavalleja cayó preso a mano de los portugueses. Ahí se dio un primer parteaguas, Lavalleja preso y Rivera aún en combate. Mientras estaba en prisión, Lavalleja tuvo la compañía de Ana y el nacimiento de sus hijas, incluso un tercer hijo mientras retornaba en 1821. Bueno, fue algo más que una visita conyugal, se ve. Lo cierto es que cuando Lavalleja retornó, en 1821, las cosas ya habían cambiado bastante. Su compadre Rivera, para ese entonces, ya formaba parte del ejército portugués. Pará, ¿cómo pasó eso? Bueno, fue así. Después de que Lavalleja cayó preso, Rivera y otros orientales, entre ellos Artigas, siguieron resistiéndose a la invasión, pero fueron derrotados. Fructuoso, o Don Frutos, fue de los que peleó hasta el final, ya cuando Artigas estaba fuera de territorio oriental. En 1820 no le quedó mucha otra opción más que acordar con el general portugués Carlos Federico Lecor, de quien ya hablaremos en otro capítulo de este podcast. Una rendición que le ha merecido juicios diversos a lo largo de la historia. Acepta una oferta con dos condiciones. Conservar a sus hombres consigo, con lo cual él sigue siendo un jefe político armado. Yo voy a obedecer a Portugal, pero yo conservo mis tropas. Y me dan la potestad de repartir tierras. Y como abundaba, se la dan. Una parte de la historiografía ha sido muy dura con Rivera por su actitud en esos años, calificándolo de traidor o de veleta. Para otros, lo que hizo fue una especie de desencillar hasta que aclare. Lo que sí es seguro es que la rendición le permitió mantener en su mano todas las cartas para ubicarse después en el bando más conveniente. Las críticas no fueron solo por la capitulación, era eso o ir preso, sino también por lo que pasó en años posteriores. Rivera siguió con los portugueses, apoyó la anexión al imperio y se negó a participar de revueltas contra ellos. Y mientras Rivera mantenía ese rumbo, Lavalleja se puso firme a favor de la revuelta. Juan Antonio, como decíamos, volvió en el 21, y aunque se incorporó a un regimiento bajo el mando de Rivera, pronto adhirió a un movimiento que se generaba en el Cabildo de Montevideo por parte de los llamados Caballeros Orientales. Ellos querían aprovechar las divisiones entre portugueses y brasileños, producto de la independencia de Brasil en 1822, para declarar la nulidad de los actos por los que se había incorporado la provincia oriental al imperio, llamándose Provincia Cisplatina. Pero ese movimiento, con mucha afinidad hacia Buenos Aires, no tuvo éxito. Lecor, el barón de la Laguna, designado para gobernar la provincia, mandó a Rivera a apresar a Lavalleja, que escapó al otro lado del río Uruguay. Los que seguían conspirando desde Montevideo le insistieron a Rivera en 1823 para que diera el paso a la revolución, pero Frutos se negó, aduciendo que era un salto al vacío. Me invita a defender la libertad e independencia de la patria, y felizmente estamos de acuerdo en principios y opiniones. Vuestra Excelencia sabe que mis afanes no han tenido otro fin que la felicidad del país en que nací y que siempre he sostenido mi carácter. La diferencia entre Vuestra Excelencia y yo, en la causa que sostenemos, solo consiste en el diverso modo de calcular la felicidad común a que ambos aspiramos. En estos años empiezan a perfilarse visiones no del todo coincidentes entre Lavalleja y Rivera respecto a cuál era el mejor destino para la provincia oriental. Como nos dice el historiador Gabriel Chirichi, Rivera tenía una perspectiva de autonomía oriental más recostada sobre el poder brasileño y menos vinculada con el poder en Buenos Aires, aunque a veces también negoció con las provincias. Lavalleja tenía más feeling con lo federal y lo regional rioplatense y más rechazo a lo brasileño, pero son cosas de tendencias históricas, no definidas todo el tiempo. Rivera, dicen algunos, entendía que podía generarse una unión entre la provincia oriental y los estados brasileños del sur, una especie de territorio fronterizo que escapara a la influencia, tanto de Buenos Aires como de Río de Janeiro. A Lavalleja, en tanto, parecía seducirlo más la idea de una unión con las provincias del Río de la Plata, que en ese entonces estaban en proceso de intentar unificarse nuevamente. Pero como dice Chirichi, tampoco esas definiciones deben tomarse como inamovibles. Eran tiempos inciertos, así que las alianzas también fueron muy volátiles, a veces incluso contradictorias. Si bien los intentos de esos años quedaron en la nada, fue un antecedente de lo que vendría después el 1825. Para ese entonces, las circunstancias habían cambiado. Estamos ahora en abril de 1825. Lavalleja se pone el cuadro al hombro y parte de Buenos Aires hacia territorio oriental junto a los llamados 33 orientales. Pará, creo que nos falta una música épica.
Ah, ahora sí. Tras varios días de viaje, el grupo logra cruzar el río Uruguay en 2 embarcaciones. Las inclemencias del clima y el sigilo por evitar ser descubiertos hace el viaje un poco más largo de lo esperado. Desembarcan el 19 de abril en la playa hoy conocida como La Graciada. Este fragmento del testimonio de Atanasio Sierra describe bien cómo se veían al momento de pisar la tierra. Estábamos en una situación singular. A nuestra espalda el monte, al frente el caudaloso Uruguay sobre cuyas aguas batían los remos de las 3 lanchas que se alejaban. En la playa yacían recados, frenos, armas de diferentes formas y tamaños. Aquí 2 o 3 tercerolas, allá un sable, aquí una espada, más allá un par de pistolas, ponchos por un lado, sombreros por el otro, todo mezclado aún como se había desembarcado. Este desorden, agregado a nuestros trajes completamente sucios, rotos en varias partes y que naturalmente no guardaban la uniformidad militar, nos daba el aspecto de verdaderos bandidos. En La Graciada, Juan Antonio, como líder claro del movimiento, pronuncia una pequeña arenga para luchar por la patria y reparte una proclama impresa en Buenos Aires que resumía los principios del movimiento. Empezaba dirigiéndose a los argentinos orientales, hacía referencia a la gran nación argentina de la que sois parte y llamaba a la liberación de la patria. Llegó por fin el momento de redimir nuestra amada patria de la ignominiosa esclavitud en que ha gemido por tantos años. Empuñemos la espada, corramos al combate y mostremos al mundo que merecemos ser libres. Venguemos nuestra patria, venguemos nuestro honor y purifiquemos nuestro suelo con la sangre de traidores y tiranos. Tiemble el déspota de Brasil de nuestra justa venganza. Detrás de esa reacción pomposa estaban bastante claros el diagnóstico y los objetivos de ese grupo de rebeldes. Vencer a los brasileños y a los denominados traidores que los apoyaban, para después incorporarse al Congreso de las Provincias Unidas. La proclama fue repartida entre los pueblos orientales para lograr adhesiones, y a partir de allí, el movimiento empezó a fortalecerse. Pero en la foto le falta alguien. Serán 33, 40 o 59, pero el que no aparece ahí es su compadre Don Frutos. Esto nos explica la historiadora Ana Frega. Lo que se va a plantear por parte de Rivera o allegados a Rivera es que él tenía conversaciones, venía planificando una modalidad que por supuesto no supusiera la guerra o la provincia en llamas, pero con los oficiales riorandenses. Pero lo cierto es que en el momento en que se produce el levantamiento, Rivera no lo acompaña. O sea, eso también es un hecho de la realidad. No lo acompaña y lo va a acompañar a los pocos días, pero no en un acuerdo previo. Era el gran ausente, y algunos podrían interpretar que estaba entre los traidores nombrados en la proclama, pero también de alguna forma lo necesitaban, y lo iban a encontrar o capturar en uno de los episodios más polémicos y discutidos de todo 1825. Sí, la alianza fundamental de ese año clave está teñida de misterio. Y si hay un episodio que habla del vínculo entre Don Frutos y La Valleja, es el abrazo del Monzón, un hecho que no encuentra consenso y sobre el que abundan relatos sin demasiada certeza. Lo que se sabe es que a partir de esa noche, los compadres hasta ahora alejados se volvieron a unir. Lo que no está claro es si a Rivera lo convencieron o lo obligaron. La versión de La Valleja de lo que ocurrió ese día quedó estampada en una carta que le envió a su esposa, Ana Monterroso, en la que narraba que a las 11 de la mañana del 29 de abril había aprisionado a Rivera. Me suplicó que le librara la vida, dice La Valleja en esa primera versión. Otros supuestos testigos del episodio que viajaban con La Valleja dicen que en primer lugar capturaron a un vaquiano al que obligaron a ir hasta donde estaba Rivera y engañarlo asegurándole que los otros que venían allí, atrás suyo, eran parte de sus tropas. Ahí, según esa versión, se produjo el encuentro y la captura de Frutos. Dentro de esa versión de la historia hay de todo para elegir. Algunos dicen que se encerraron en un cuarto durante más de 2 horas y que Rivera terminó cediendo cuando vio amenazada su vida. Otra de las versiones, divulgada por La Valleja unos años después, incluso señala que a Rivera le encontraron una esquela en donde se establecía un precio a pagar por la muerte de su compadre. Martín, ¿cómo te llevas con el portugués? Bastante bien. Mirá entonces lo que relataba un brasileño. Ribeiro cayó en ratoeira, cercado por La Valleja e sus homens. Este le gritó, a pátria ou a morte, e apontava dos céus, prontos a dar en gatilho seu señal. Ribeiro, asustado, optó pela pátria, ejemplo que fue seguido por todo su regimiento. Abrazo del Monzón versión telenovela brasileña, me encantó. Ya que estamos con el portugués, Lecor escribe algo por esos días.
É tal o entusiasmo com que Rivera se tem declarado a favor do mesmo partido que faz parecer que se achava de combinação com os revolucionários. Mejor volvamos al español. Rivera, en una carta a Julián Espinosa unos años después del episodio, dijo que si Lavalleja argumentaba que lo había capturado, entonces sería más criminal que él por haberle confiado la suerte del país a un prisionero. Según Kirichi, hablar de abrazo resulta conveniente, pero no se ajusta a la realidad. Hablar de que fue un abrazo, que fue un encuentro, limpia el pasado y no está mal también para tener un título entretenido, porque es lindo, abrazo, ¿no? Pero da la impresión que tan abrazo no fue, que más bien fue el atrape del Monzón. Padrón Fabre, por su parte, argumenta que Rivera sabía que los rebeldes estaban al caer y aunque no podía saber cuándo ni cómo, bien podría haber enviado un regimiento mucho más importante para reprimirlos y acabar con el asunto. Rivera tenía todas las posibilidades de haber reunido alrededor de 1000 hombres por lo menos semanas antes en Soriano y Colonia. O sea que si realmente se hubiera querido sofocar esa revolución y si Rivera estaba decidido sí o sí a sofocarla, le ponía 1000 hombres o 1500 hombres entre Colonia y Soriano y no había 33 orientales que valgan. Padrón cree que lo más verosímil es que la captura haya ocurrido, pero que fue la forma que Frutos encontró para no levantar sospechas. Yo lo que pienso es que toda esa escenografía de la captura y del Baquiano y todo eso existió, pero que Rivera de alguna manera sabía hacia dónde iba. Pero había que significar eso para no quedar como un vulgar traidor. Rivera les vendió un buzón a sus jefes portugueses y fue al encuentro de los rebeldes. Lo agarraron un poco con la guardia baja y no le quedó otra opción más que sumarse al movimiento. ¿Esperaba acaso que los rebeldes se desinflaran enseguida? Nunca lo sabremos con certeza. Conociendo a Frutos, es probable que haya sido un poco de todo. De mantener en un fino equilibrio todas las cartas en su mano por si las cosas tenían un nuevo giro inesperado. Pero más allá de los pormenores de lo que pasó aquel día a orillas del Monzón, algo queda claro. Allí estuvieron los dos compadres y el encuentro fue clave para poder contar el resto de la historia. De ese encuentro, y eso me parece que es lo más importante, derivó el éxito de la cruzada, porque Rivera era un hombre clave. Con Rivera en contra, no sé si se hubieran levantado. Lo importante es que los dos compadres están juntos otra vez y la cancha se empieza a inclinar a favor de los orientales. A pesar de que alguno aseguraba que esa sociedad acabaría a garrotazos, al principio la relación parecía estar en su mejor momento. Jugaban de memoria. Lavalleja le mandó una carta a Rivera diciendo: «Compadre, yo nada tengo que decir a usted, porque los dos somos un cuerpo y un alma». Con ellos juntos, los orientales avanzaron por gran parte de la provincia, limitando de a poco el poder brasilero. El movimiento rápidamente conformó sus instituciones de gobierno y Lavalleja fue elegido gobernador y capitán general de la provincia. El 25 de agosto de 1825 se firmó una declaratoria en la ciudad de Florida en donde se aprobaron 3 leyes fundamentales: independencia, unión y pabellón. Los doctores menos dados a las armas fueron los que redactaron estas famosas leyes. La primera de ellas declaró írritos, nulos, disueltos y de ningún valor los actos de incorporación al Imperio de Brasil. Lo que hacían era decir, de manera insistente, que se consideraban independientes de Brasil y que no aceptaban como prueba contraria los actos de incorporación o juramentos de años anteriores. Pero después venían 2 leyes más, una que declaraba la unión a las demás provincias argentinas a las que se quería pertenecer y una última definiendo la bandera artiguista como el pabellón provisorio de la provincia hasta que se los incorporara a las Provincias Unidas. El hecho de que se hubieran declarado nulos, si se hubieran utilizado las fórmulas legales de la época para decir que algo no vale, que es lo de írritos, nulos, a nosotros a veces lo sentimos y nos resulta un poco extraño, pero es una fórmula que no deja duda de que eso nunca existió y por lo tanto no generó ningún derecho, ¿no? Esa es la idea. Entonces insistían mucho en que había que declarar la nulidad de todo, porque esa era la herramienta de Brasil para tratar de justificar su guerra ante el conjunto de las naciones. Írritos, nulos, disueltos. Una redundancia independentista para empezar a reescribir la historia. Aunque esa es la fecha en la que hoy Uruguay conmemora el Día de la Independencia, está claro que lo planteado en ese entonces está lejos de la Constitución del Uruguay tal como lo conocemos. Pero tampoco es que no valiera nada. Era una clara reivindicación de la autonomía de ese territorio y el derecho de sus habitantes a decidir, en el marco de su soberanía, qué alianzas o a qué organizaciones políticas pertenecer.
Pero volvamos a nuestros dos compadres. Para ellos todo venía tal cual lo planeado entonces. La gente se sumaba al movimiento, eran el fenómeno del momento. Me gusta una carta por esos días de Rivera Lavalleja en la que dice: todo el mundo se vuelve patriota, hasta el tirano del emperador y el monstruo del varón de la laguna ha de salir cantando el cielito de la patria. Rivera era muy bueno halagando a los que había combatido hasta hace muy poco e insultando a quienes había servido hasta hacía unos minutos. Pero es innegable su compromiso en esos meses. En septiembre libró la batalla de Rincón de Aedo, en la que venció a un contingente portugués que lo superaba en tamaño. Cuando salió vencedor de esa batalla, le escribió unas lindas palabras a su amada Bernardina. Por tan feliz resultado, te felicito. Haciéndome cargo, ¿cuál habrá sido el placer que sentirá mamá al considerarme vencedor de nuestros injustos opresores? Y ya que estamos en el momento más argentino, le faltó el yo peleo por vos, mamá, y era maradoniano. Sí, anda a dormir, nene, le habría contestado la madre. Unos días después, el 12 de octubre, la gloria le iba a tocar a Lavalleja en la batalla de Sarandí. Ese día, además, nació su hija, o sea, Juan Antonio, otra vez faltando a cosas importantes de su familia. Pero bueno, quién sabe, capaz terminó la batalla e hizo el gesto de Bebeto a los brasileños. ¿Sabés quién es Bebeto, no? ¿Era el secretario de Lecor? No, ya fue, pero sigamos. Bueno, de hecho el general que dirige esas tropas brasileñas dice, en el parte en el que informa sobre los hechos, que había querido dedicarle la victoria al emperador, que también cumplía años ese día, pero le terminó dedicando la derrota. Lo cierto es que después de esas batallas en las que los orientales pelean y ganan por ellos solos contra los brasileños, en Buenos Aires se desata una algarabía tremenda y una importante presión al gobierno para que declare la guerra. Lo que hace el gobierno es aceptar la incorporación de la provincia oriental en noviembre, a lo que Brasil responde declarando la guerra frontalmente. El año 25 es un año muy exitoso. En realidad el movimiento le va muy bien y cumple sus objetivos rápidamente. O sea, obtiene victorias militares, algunas importantes, en principio en el 25 solos, institucionalizan muy rápidamente la revolución y luego con las batallas de Rincón y Sarandí logran que antes de fin de año el Congreso Constituyente reunido en Buenos Aires apruebe la reincorporación de la provincia oriental a esa nación argentina en ciernes que se está tratando de constituir ahí. Y eso para ellos es un gol de media cancha, digamos, porque en realidad era lo que querían. El año 1825, como nos comentaba el historiador Pablo Ferreira, fue realmente exitoso. Pero los años que siguieron entreveraron bastante la jugada. A vos que te gusta el quilombo, presta atención que ahora se pone bueno. Los orientales ya no estaban solos, y eso era una buena noticia. El auxilio del gobierno argentino implicaba que ahora sí iban a estar los hombres y los recursos necesarios para dar batalla al Imperio del Brasil. Pero también tenía su costo. Los orientales ya no eran los que decidían la marcha de la guerra. En Argentina ganaba fuerza el proyecto unitario de la mano de Bernardino Rivadavia. Tranquilo, Bernardino, de vos también vamos a hablar más adelante. Y las condiciones para entrar a la guerra con Brasil era tener un único ejército nacional, del que los orientales debían ser subordinados. Si el año 25 fue el año de la Unión, el 26 se transforma, en palabras de Carlos Real de Azúa, en el año de la dura faena de impedir la dispersión de lo recientemente reunido, con toda la secuela de erizamientos personales y despertar de dormidos recelos que toda la coyuntura comportaba. En otras palabras, Carlos, son demasiados los bandos y las chacritas. Lavalleja empieza a rivalizar con Rivera por el liderazgo oriental. Tienen diferencias sobre el manejo de las tropas y los dos se convencen de que el otro secretamente lo va a traicionar de alguna forma. Los unitarios argentinos alimentan esa cizaña y rezongan a Lavalleja por su resistencia a aceptar el mando vertical. También vuelven a chocar por sus visiones no coincidentes sobre el mejor camino para los orientales. Rivera sigue coqueteando un poco con la idea de hacer que los brasileños del sur se rebelen y conformar con ellos un estado o una unión. Pero parte de esos brasileños al mismo tiempo están peleando para Río de Janeiro. Entonces, eso alimenta las suspicacias de figura como Lavalleja y ni qué hablar de los porteños. Es todo un caldo de sospechas, duplicidades y especulaciones. Operetas y carpetazos, pero en modo siglo XIX. Las alternativas eran múltiples. Nadie sabía bien cómo iba a acomodarse el panorama y todos querían quedar bien posicionados. En el medio estaban algunos viejos enemigos de la época de Artigas, como el porteño Carlos María de Alvear, quien primero asumió como ministro de guerra y luego como comandante del ejército unificado. Pongámonos entonces un momentito en los zapatos y la cabeza de esos dos muchachos. Por ese territorio, y la guerra se debate entre el 25 y el 28.
Imagínate los liderazgos, los egos, las órdenes, las contraórdenes. Anda Alvear por ahí. Aquel Alvear entorchado que Artigas detestó desde que lo vio. Ese Alvear se choca con estos bandidos, entre comillas, que desembarcaron sucios, mojados y llenos de entusiasmo en la Graciada. Entonces son modalidades de poder absolutamente encontradas. Y en esa circunstancia, claro, Rivera tiene iniciativa, tiene proyectos, quiere hacerlo a su manera. Y Lavalleja quiere hacerlo a la de él. Entonces el desentendimiento surge de manera muy natural, absolutamente natural. Y además le tienen a Rivera, los demás, Lavalleja y Oribe, le tienen una desconfianza, yo diría, a él lo indignó mucho a Rivera esa desconfianza, pero de alguna manera se la había ganado, él había sido soldado de Lecor. Este es el momento en que empiezan las rencillas, las cartas encendidas y los insultos. Ya a fines de 1825, Rivera le reprochaba a Lavalleja que no le respondía a sus cartas. Le clavaba el visto y Frutos se indignaba. Se agrandó Chacarita, pensaba. Al comenzar 1826, Rivera quiso salirse de la sombra de su compadre y pidió pasar al Ejército Nacional Argentino que ingresaba a territorio oriental. Entre esa decisión y unas sublevaciones que vinieron después, Lavalleja empezó a sospechar. Tomás de Iriarte, militar porteño unitario, relata en sus memorias un inesperado encuentro por esos días entre Rivera y Lavalleja. Aún asumiendo que le puso color, lo que cuenta describe muy bien la relación de ambos caudillos. Parece que Lavalleja llegó al lugar donde se estaba hospedando Rivera y compartieron una cena en la que la tensión se cortaba con un cuchillo, o bueno, con un sable, y en la que los dos hacían alarde de sus respectivas trayectorias militares. Rivera en su narración fue bastante franco para no ocultar las ocasiones apuradas en las que se había encontrado, y en las que, a favor de una retirada precipitada, había salvado a duras penas. En una palabra, confesaba que había corrido. Lavalleja, con este motivo, dirigiéndose al general Rodríguez, le dijo: «Pues yo, mi general, tengo la satisfacción y la gloria de que los portugueses, esos mulatillos asoleados, ni una sola vez, pero ni una sola, me han corrido». Iriarte, que presenció la escena, dice que Rivera explotaba y que lo fue a ver después de ese exabrupto para descargarse contra su compadre. Cita así las palabras de Frutos. ¿Qué se habrá figurado ese botarate? ¿Qué querrá decir cuando afirma que nunca ha corrido, después de que yo no lo oculto que me he visto forzado a hacerlo por la necesidad? ¿Pretenderá, sin duda, hacer entender que es más guapo que yo? Y miente, porque él no ha negado las veces que lo he salvado. Le aseguro a usted que si no hubiera sido por los respetos debidos al general Rodríguez, le habría tirado con una botella a la cabeza. ¡Miserable! Mi compadre, es un hombre muy funesto, y ha de hacer la desgracia de su país. Haya sido así o no la conversación exacta, los ánimos caldeados coinciden con las cartas que escribían Lavalleja y Rivera por esos días. La relación estaba toda rota. Tanto es así que Rivera termina saliendo hacia Buenos Aires, abandonando el centro de la escena y escribiendo descargos a corazón abierto a lo largo de 1826 y 1827, luego de que lo acusaran de traidor y lo persiguieran para encarcelarlo. Ya ahí se pone tremendo el asunto. Rivera, que se había acercado al ejército argentino, termina renunciando indignado por la disolución de su regimiento predilecto. Y cuando estaba en Buenos Aires, se difunden unas supuestas cartas que lo vinculaban a los brasileños, por lo que el gobierno lo acusó de traidor. Muchos historiadores sostienen que esas cartas probablemente fueron apócrifas, y hasta se sospecha de una opereta enemiga al mejor estilo fake news para desprestigiar al caudillo y sembrar la división. Lo acusan de traición. De traición por hablar con los riograndenses. Si uno mira la correspondencia militar, eso era permanente y se sabía. Sobre todo también la lucha por un liderazgo, porque lo que Rivera podía pensar es que él tenía mayor ascendencia en la provincia de la que podía tener Lavalleja. Ahí son rivalidades también de poder. Y es cómo se puede ir mejorando una posición, porque ¿cuándo va a lograr Rivera una base como para, no es la palabra negociar, pero para lograr posicionarse nuevamente con una posición de liderazgo en la provincia? O sea, los porteños desconfiaban de Lavalleja y de Rivera, Lavalleja desconfiaba de los porteños y de Rivera, y Rivera desconfiaba de Lavalleja y los porteños. Al parecer había un poco de todo eso, sí. Por un lado estaban las personalidades de los dos compadres, uno sinuoso, algo ventajero, contradictorio y enigmático pero seductor. El otro orgulloso, celoso, pero también algo manipulable. Después estaban las circunstancias. Los porteños querían limitar su autonomía y los brasileños querían aprovecharse de esas suspicacias para alimentar rencores y dividir al enemigo. Como sea, Lavalleja se dejó ganar por el resentimiento hacia su compadre.
Por esos meses, un comisionado porteño que llegó para alinear a Lavalleja informa a sus superiores que el señor Lavalleja ocupa más tiempo de su vida en quejarse de la conducta del señor Rivera que en referir la batalla de Sarandí, cuya historia recuerda con interés a cada paso. Rencoroso el muchacho, ¿verdad? Sí, y eso que en meses posteriores Rivera le sigue escribiendo y le ofrece reconciliarse. Déjese de bromas, vamos a reconciliarnos y hacer desaparecer a esos trompetas, como usted dice, y hacer palizas a esos trompetas portugueses en menos de 6 meses. Yo le pongo a usted la vida que unidos ni unos ni otros nos hacen nada. Pero los ánimos de reconciliación le duraron poco. Cuando vio que su compadre no respondía y que lo perseguía bajo el mote de traidor, Rivera también dio rienda suelta a su enojo. En una de esas cartas, escrita desde los arrabales de Buenos Aires, Rivera hizo una especie de autobiografía en la que repasó todos los puntos polémicos de su carrera, desde su versión de los hechos, preguntando retóricamente una y otra vez si cada uno de esos hechos había constituido un crimen de alta traición. Puede ser que haya sido crimen de alta traición que a la pasada del general Lavalleja a la banda oriental en el año 25, yo me viniese con él con un plan que habíamos convenido mucho antes del desenrollo del Brasil. ¿Puede ser un crimen de alta traición la parte que en consorcio de aquel héroe tomé desde el día en que nos dimos la mano en la barra de Monzón en el Arroyo Grande? En territorio oriental, Lavalleja siguió como el principal caudillo. Más allá de lo anecdótico, todas estas peleas y rencillas internas también generaban cierto freno a la acción militar. Durante un año prácticamente no hubo operaciones importantes. En febrero de 1827, Lavalleja combate con sus tropas bajo las órdenes de Alvear en la crucial batalla de Ituzaingó. A esa batalla se la llama la batalla de las desobediencias, porque los regimientos no actuaron del todo coordinados, pero la victoria igual fue para el bando argentino oriental. Hay historias de un cruce entre Lavalleja y Alvear, quien llamó al caudillo oriental de general del bochinche. Lavalleja, que si algo no hacía era arrugar, le dijo que él al menos veía a sus enemigos cara a cara y no a través de un anteojo a la distancia. Los historiadores señalan a Ituzaingó como una de las instancias que llevó al Brasil por lo menos a contemplar la negociación de una paz, aunque esas tratativas, como veremos en los siguientes episodios, también fueron sinuosas. Un primer acuerdo preliminar de paz firmado por un emisario de Rivadavia y que básicamente entregaba la provincia oriental a Brasil a pesar de las victorias militares, generó la caída del gobierno unitario y el ascenso de los federales en Buenos Aires. Ese contexto motivó a Lavalleja a dar un golpe de estado a la sala de representantes de la provincia oriental, que había quedado dominada por varias figuras ligadas al centralismo porteño. Y adivina qué día eligió Lavalleja para ese golpe de estado. El 12 de octubre, segundo aniversario de Sarandí y el día que su hija también cumplía 2 años. Le regaló un golpe, qué lindo. Si bien hay varios historiadores que justifican o al menos explican esa decisión de Lavalleja, todos coinciden en que le supuso una mancha que le saldría muy cara años más tarde para sus ambiciones de ser presidente. La guerra seguía empantanada, sin grandes avances, hasta que en el 28 volvió Rivera por todo lo alto con la conquista de las Misiones Orientales. Mientras seguían sucediéndose las negociaciones para la paz, Rivera decidió emprender por su cuenta una patriada para hacerse de ese territorio, a pesar de que le ordenaron que no lo hiciera, y que Lavalleja incluso mandó a Uribe a capturarlo para impedirlo. Otro error de cálculo de Juan Antonio. Cuando se enteró que Rivera estaba preparando esa iniciativa, primero pidió por todos lados a los argentinos que no le incluyeran en sus operaciones, y cuando Frutos igual se mandó por la suya, Lavalleja envió a Manuel Oribe, quien al ver el éxito de la campaña riverista, volvió escribiendo que al final el hombre no resultaba ser ningún traidor. Es difícil saber cuánto le pesaba a Lavalleja el miedo a que Rivera trastocara todos los planes y las negociaciones y hasta qué punto en realidad le daba celos que su carismático compadre volviera a erigirse como una figura decisiva, desplazándolo a él del centro. Cuando se quiso sumar, ya era algo tarde. Las negociaciones de paz habían avanzado y se acordaba poner fin a la guerra creando un estado independiente en territorio oriental. Los dos reaccionaron con algo de escepticismo. Lavalleja ya venía igual en conversaciones y le venían haciendo la cabeza de que al final la independencia absoluta no era tan mala idea. A Rivera por su parte le dicen que tiene que devolver las misiones, algo que le hace ruido obviamente porque entiende que se desaprovecha una victoria militar importante. Como sea, los dos se adaptan a la nueva situación y ya están pensando en lo que viene. Y lo que viene es una nueva disputa. ¿Quién lideraría ese nuevo estado? A mediados del 28, en medio de la hora triunfal de Rivera, Lavalleja finalmente le escribe una postergada carta que puede leerse como respuesta a las palabras autobiográficas de Frutos 2 años antes. Esto es hablando como amigo y usted mejor que nadie me conoce. No podrá negar que ha sido mi amigo y que yo lo he sido suyo, en el extremo que los dos hemos sido una misma persona.
Los motivos que le dieron mérito a separarse o ausentarse de la provincia en el 26 los ignoro. Yo he seguido constantemente trabajando por la libertad de la provincia y tendré que hacerlo sea del modo que fuese. Usted sabe que soy un diablo, pero ustedes con uñas, patas y astas. Y desgraciadamente de nuestras incomodidades resultan males de mucha gravedad a nuestra patria. Ahí lo tenemos a Juan Antonio finalmente cediendo un poco a sus rencores. Es en esa carta que le dice a Rivera cuánto le hubiera gustado agarrarlo a trompadas en un cuarto a puertas cerradas, pero para salir de ahí como amigos nuevamente. El zorro de Rivera respondió de manera genial. Filtró esa carta a un periódico amigo como para que todo el mundo se enterara de que Lavalleja se veía obligado a tragarse sus palabras y acusaciones. Muy pillo Frutos una vez más. Y no solo le generó un problema político, sino también familiar, porque en la postdata de la carta, Lavalleja le decía a Rivera algo, un poco polémico. Lo tengo acá, a ver. Mándeme una chinita linda y le mandaré a su tuerta Juana la consabida. ¿Qué es esto? ¿Estaban intercambiando mujeres? Bueno, da toda la sensación de que sí. Si es así, Frutos ya tenía mucha experiencia saliendo del paso a las recriminaciones de Bernardina por sus infidelidades, pero Ana Monterroso, como veremos en otro capítulo, lo mantenía más cortito a Juan Antonio. Las crónicas del momento dan cuenta de que Ana fue hasta Cerro Largo después de publicar esa polémica carta. Ahí el libertad o muerte no corría. No, me parece que había cesión de soberanía. Exacto, pero bueno, entre esos problemas familiares y el nuevo mapa político es que se van a suceder los meses y años siguientes. Lejos del deshielo que podría haber habido en la relación entre los compadres, con la creación del Estado Oriental se abría la tortuosa discusión de quién iba a ser el líder de ese Estado. Al principio se designó a un gobernador provisorio para evitar elegir entre Rivera y Lavalleja, pero cuando este dimitió, se estuvo cerca de una verdadera guerra civil entre los dos caudillos. Hubo un pacto de generales por el cual se dividieron tareas antes de la Constitución y calmaron un poco las aguas, pero en el 30 finalmente va a tener lugar la elección del primer presidente, de la que Rivera sale victorioso. Y Lavalleja no lo aceptó demasiado. A los 2 años ya estaba conspirando contra el gobierno y armándole una revolución, que volvió a intentar en otra oportunidad. Por esos años el liderazgo de Lavalleja se fue desluciendo, y recayó si se quiere en Manuel Oribe, que había sido su segundo, pero no se sumó a esas conspiraciones de Juan Antonio en los primeros años de vida del nuevo Estado. El país había nacido, pero todo era demasiado inestable. Se vendrían años y décadas de disputas, conspiraciones, rebeliones y una larga guerra regional. Esos años también verían el surgimiento de las divisas, Rivera al frente de los colorados y Lavalleja sumándose a los blancos, al igual que gran parte de los 33 orientales que habían desembarcado en el 25. La historia de ese periodo se hace inabarcable en este episodio, pero podemos decir que el vínculo entre los compadres quedó totalmente disuelto, combatiendo en bandos opuestos en batallas como Carpintería en el 36 y Cagancha en el 39. Rivera actuaba allí como un jefe militar, líder y gobernante, mientras que Lavalleja terminó allí como subordinado a otras figuras de mayor relieve. Pero a ambos les tocó por igual un destino de destierro, pobreza y olvido. Con Lavalleja pobre y desnudo en la zona del Miguelete y con Frutos radicado en Río de Janeiro despojado de sus glorias de antaño, el vínculo empezaba a quedar como cosa del pasado. Hasta que en los primeros años de la década de 1850, con los dos bordeando los 70 años, algo cambió. El final de esta historia no es tan triste. Bueno, exactamente, sí, los vamos a despedir a los dos, pero con una nota de redención. A la salida de la Guerra Grande se designó un triunvirato con Venancio Flores junto a los dos compadres, Rivera y Lavalleja, para gobernar el Uruguay. Por esos días hay versiones de que Lavalleja renegó abiertamente de su pasado blanco y se autopercibió colorado, pero lo importante es que implicaba un acercamiento de los caudillos después de tantos años. Un nuevo abrazo que, sin embargo, no se podrán llegar a dar. Situémonos en 1853. Lavalleja escribe unas cartas diciendo que está en la mejor de las relaciones con Rivera, y Rivera, aún en Brasil, escribe lo mismo de Lavalleja. El 11 de septiembre, Frutos le anuncia que pronto regresará al país y reflexiona, a puro melodrama, sobre todo lo que le pasó en las décadas anteriores. Usted me acaba de dar una prueba de lealtad que yo jamás dudé de la nobleza de su corazón y sentimientos. Hemos sido víctimas a la par de nuestra desventurada patria, que lamentará para siempre la discordia de sus buenos hijos. En fin, compadre, esa mala historia pasó. Tengo el placer de invitarlo a que se restablezca para siempre nuestra amistad con sinceridad y buena fe, y no habrá uno solo de nuestros compatriotas que no desee vernos en un abrazo, y que nuestras canas se liguen a nuestra edad como tantas veces se unieron nuestras espadas triunfantes en el centro de los campos de batalla, combatiendo unidos por los derechos inalienables del suelo en que nacimos hace más de 60 años.
El sábado 22 de octubre de 1853, Lavalleja toma una pluma y un papel para escribirle estas palabras de respuesta a su compadre. Mi estimado compadre y amigo, ahora confío en que pronto tendré el gusto de abrazarlo y conjuntamente podamos concurrir a asegurar la paz y prosperidad de nuestra infortunada patria. Pero esa mismísima tarde, después de firmar otros papeles, Juan Antonio muere de un infarto fulminante a los 69 años. El ataúd se cubrió con la bandera de la Agraciada, con la que él mismo se había paseado unos años antes por todo el país en un homenaje a su persona. Entre sus últimos actos en vida, el día de esa muerte sorpresiva, estuvo escribir su deseo de abrazarse con Frutos, su compadre, amigo y enemigo por igual. En medio de todo ese parto doloroso, ellos son los parteros de todo eso, con nombre y apellido, los dos, y saben que han sido protagonistas. Y se ven al final de la vida, cuando después de algunas décadas mirás para atrás y podés evaluar errores, podés ver con menos apasionamiento las cosas. Y el vínculo es entrañable que habían generado al principio de su vida y que se replicó, de pronto no estando del mismo bando, pero sí a lo Plutarco, en vidas paralelas. Anduvieron siempre rozándose los destinos, las preocupaciones, las tomas de decisión. No se olviden que todo enemigo, cuando fallece, le deja a su enemigo mayor un vacío adentro, ¿no? Porque las relaciones de amistad y de enemistad son igualmente especulares, ¿no? Siempre se miran en un espejo. Rivera no solo no llega a ese abrazo, sino que tampoco asumirá su cargo en el triunvirato. Pocos días después de la muerte de Lavalleja, Don Frutos llegó al Uruguay escoltado por unos 50 hombres, pero se sintió mal y aguardó en Cerro Largo, donde murió el 13 de enero de 1854. Su cuerpo fue puesto en un ataúd lleno de licor de caña para conservarlo. La leyenda dice que a su paso los paisanos bebían de ese líquido como para tener una última conexión con el caudillo. Era el fin de una época. Esto fue Irritos Nulos Disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay, un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Habitat. Puedes escuchar 2 episodios todas las semanas en El País, Spotify y demás plataformas. Martín Tócar fue el coordinador de este podcast. La producción, las entrevistas y el guión estuvieron a cargo de Martín Tócar, Faustina Bartaburu, Lucas Elmagian, Federico Laitano y Valentina Caredio.